Sus afirmaciones en cuanto a su deidad son afirmaciones directas por Jesús e indirectas por muchos otros. Hola, bienvenidos nuevamente a la Escuela Bíblica Online. Nos da mucho gusto que estén aquí con nosotros el día de hoy. Recuerden que estamos en la unidad 1, Jesús, nuestro fundamento. Esa es la clase 4 que estamos viendo acerca de Jesús y su deidad, o Jesús es Dios. Y me presento nuevamente por aquellos que se están conectando nuevamente por primera vez. Mi nombre es David Isaí. Soy graduado de aquí del Instituto Bíblico de LSC y actualmente estoy apoyando a nuestros directores del Instituto Bíblico de aquí de LSC. Y pues bueno, entrando de lleno a la clase, vamos a ver afirmaciones directas por Jesús. Jesús, ¿se acuerdan que la semana pasada estuvimos hablando de lo importante que, no nada más lo que él hacía, pero también sobre todo lo que él decía quién él era o quién es él, ¿verdad? Entonces él decía que él es Dios. Y vamos a ver afirmaciones directas por Jesús y su igualdad con el Padre. En muchas ocasiones, la igualdad con el Padre se ve en diferentes situaciones, ¿verdad? Jesús afirma que Él es igual a Dios. En Juan 10, 25 al 33, Jesús le contestó: yo y el Padre uno somos. Los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió: muchas obras he mostrado de parte del Padre. ¿Por cuál de estas obras me apedrean? Los judíos le respondieron: no te apedreamos por buena obra, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces igual a Dios. Los judíos comprenden aquí claramente quién decía Jesús que él era, ¿verdad? Ellos entendían sus palabras, la afirmación de que Jesús decía que él era un ser divino. Él afirmaba eso. Así que su respuesta, como en el tiempo del juicio que estaba Jesús, mostraba que ellos comprendían lo que él quiso decir. No había duda que los judíos sabían quién Jesús repetía y afirmaba de quién él era. Lo repetía de sus palabras. Entonces, al estudiar estas palabras, A.T. Robertson señala cuando dice: yo y el Padre uno somos. Vamos a enfocarnos en esto, y para eso recordemos que va a haber 3 frases claves durante la clase, así que no se les olvide darle like a la clase, a ponerle presente, y esta va a ser su primer frase de esta clase. Recuerden que no la van a escribir en el chat, solamente en el chat van a poner presente, pero su primer frase clave la van a escribir en sus apuntes y al finalizar me las van a mandar a Messenger, ¿sale? Entonces la frase clave número 1 es: yo y el Padre uno somos. ¿Por qué es tan importante esta palabra, yo y el Padre uno somos? La palabra uno está en la forma neutral gen, H-E-N, no en una forma masculina de heis, que es H-E-I-S. ¿Qué significa? No una persona en sí, sino una esencia o de una naturaleza, ¿verdad? Como lo dice en Gálatas 3:28. Otro comentador bíblico nos recuerda que dice estas palabras: el Padre y el Hijo comparten unidad de esencia divina, pero permanecen como 2 personas distintas en la deidad. Recordemos que deidad es divinidad. Así que esta afirmación acerca de su relación con el Padre fue lo que provocó a los fariseos a una incontrolable ira. Nos damos cuenta que declaró, y que queda bien claro en la mente de aquellos que oyeron estas palabras o esta declaración, que no había duda que Jesús afirmaba ante ellos ser Dios. Por lo tanto, los judíos tomaban estas palabras de Jesús como una blasfemia, y ellos procedieron a tomar en manos su acción y tomar juicio acerca de lo que Jesús estaba diciendo. Según la ley, la blasfemia había de ser castigada con el apedreamiento, según Levíticos 24:16. Pero ellos no procedieron en la cuestión legal, sino que en su enojo se convirtieron en jueces y verdugos, como lo dice Juan 10:31. Entonces podemos ver aquí cómo hablamos la semana pasada de la importancia de lo que Jesús decía, ¿verdad? Jesús decía que él era Dios, y eso fue lo que provocó a ir a esta gente religiosa, ¿verdad? Que aunque a pesar de que ellos sabían la ley, ellos sabían las profecías y las promesas que Dios le daba a su pueblo y del Mesías por venir, ellos les importó poco, y ellos
aún sabiendo y entendiendo lo que él decía, lo ignoraron. En lugar de ponerse a checar si es cierto, tomaron acción en manos propias y lo llevaron a crucificar. Entonces, el intento de los judíos de querer apedrear a Jesús porque ellos consideraban blasfemia nos enseña que ellos entendían esta enseñanza del maestro, ¿verdad? Como lo estábamos haciendo, y que esa afirmación de ser Dios no se pusieron a ver si era verdadera o no, sino tomaron acción en ella. Juan 5, 17 al 18 nos dice: pero Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja, también yo. Por esta razón los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también llamaba a Dios por su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Merrill C. Tenney, erudito bíblico, él explica: los judíos estaban enojados por lo que consideraban una manera en que Jesús violaba el sábado, pero se pusieron furiosos cuando presumían afirmar la igualdad con el Padre. No afirmó ser idéntico con el Padre como una sola persona, pero aseveró una unidad con el Padre en una relación que puede describirse como la de el Padre e Hijo. Los judíos se referían a Dios como mi Padre, pero lo hacían siempre agregando la frase en el cielo, mi Padre en el cielo. Sin embargo, no fue lo que Jesús hizo. Una afirmación de los judíos que no podía malinterpretarse era cuando Jesús decía o llamaba a Dios mi Padre, sin agregar en el cielo, porque él afirmaba tener una relación única con su Padre. Ahora veamos lo que Jesús decía: yo soy. ¿Se acuerdan? Vamos a ver Juan 8:58. Les dijo Jesús: de cierto os digo que antes de Abraham existía, yo soy. Y esta va a ser su segunda frase clave: yo soy. Recuerden no apuntarla en el chat en este clase, sino que la van a hacer en sus apuntes y al finalizar me la mandarán a mi Messenger las 3 frases claves para que se pueda acreditar su clase del día de hoy. Entonces, Jesús dijo: yo soy. Un comentador clasifica bien este pasaje escribiendo: él les dijo, de cierto os digo. Esto significa que es un énfasis doble en el de cierto, ¿verdad? Que sí representa más fuerte un juramento. Nuestro Señor se apropia del nombre incomunicable del ser divino. Los judíos reconocen el significado que a propósito él quiso comunicar. Y horrorizados, los fariseos buscaban apedrearlo. Marvin Vincent, en su obra de estudios de la palabra del Nuevo Testamento, escribe que la afirmación de Jesús es la forma para lo absoluto, el eterno yo soy. Y es ese mismo yo soy que se le dijo a Moisés. ¿Se acuerdan de la historia de Moisés? O los que han visto la historia de Moisés, acerca de cuando se le apareció Yahweh o Dios en el zarza ardiendo, ¿verdad? Que le dio una encomienda y que le dijo: ve al pueblo de a los egipcios, a Egipto, al pueblo de Israel, ¿verdad? Y él le dijo: ¿quién voy a decir que me envió? Y él le dijo: diles que te envió el yo soy. Ese mismo yo soy es del que estamos hablando, que Jesús mencionaba y recordaba a la gente: yo soy. Vamos a ver las referencias en el Antiguo Testamento. Si vamos a la referencia del Antiguo Testamento, encontramos que yo soy es el nombre de Dios, Yahweh. Nuestra versión tradicional en el nombre es el nombre de Jehová. En algunas otras traducciones le ponen Señor. Así que los pasajes del Antiguo Testamento como Éxodo 3:14, Deuteronomio 32:39 e Isaías 43:10, vemos que no es una idea totalmente nueva la que presenta Jesús. Los judíos están familiarizados con esta idea de Jehová, el Dios antiguo del Testamento, el Dios eterno, ¿verdad? Que siempre existe. Lo nuevo para los judíos era identificar este Dios o este Señor con Jesús. Identificar este concepto con Jesús. Eso era lo nuevo para ellos y lo que los causó llevarlo a creer que era una blasfemia. Ahora veamos otras afirmaciones indirectas por otros. Romanos 9:5 dice: de ellos, el pueblo judío, son los patriarcas, y de ellos, según la carne, proviene el Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Charles Hodge, el teólogo de Princeton y erudito estudioso bíblico, comenta: Pablo declara que Cristo, quien según lo que acababa de decir era en cuanto a su naturaleza humana o como un ser humano, un descendiente de los israelitas, es en todo aspecto el Dios supremo o el Dios que está sobre todo y que es bendito para siempre. Este pasaje entonces presenta a Cristo como Dios
en el más alto sentido de la palabra. Filipenses 2, 6 al 11 nos dice, extendiendo en forma de Dios, Él no se consideró el ser igual a Dios como en algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en condición de hombre. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese con la gloria del Padre que Jesucristo es Señor. Y esta va a ser su frase clave número 3, Jesús es Señor. No, recuerden no apuntarla en el chat de aquí de esta clase, sino que en sus apuntes al finalizar mandarán las 3 frases claves a mi Messenger. ¿Qué tan importante es este versículo, verdad? Que dice Jesús es Señor. Recordemos que ese era un título, un nombre que se le daba a Yahweh, a Dios Padre, al Eterno, ¿verdad? Entonces, por eso es bien importante cómo aquí dice que Jesús es Señor. En los versículos 6 y 8 describe al Cristo exaltado con sus dos naturalezas. La naturaleza de Dios, como en el 2.6 dice, y la naturaleza de un siervo, ¿verdad? Humano en el 2.7. Este pasaje nos presenta a Jesús como completamente divino y completamente humano por naturaleza. Como Peter II escribe, el contraste entre la existencia celestial y la existencia terrenal sugiere que la palabra griega morfe, usada en los versículos 6 y 7, y la traducción es forma en ambos casos, señala una participación en la deidad que es real, justamente como la participación en Jesús en la vida e historia humana es real. Los versículos 9 al 11 hace a Cristo igual como Dios, de modo que el pasaje de Filipenses 2, 6 al 11 demuestran que sus dos maneras de deidad de Cristo, su naturaleza doble, humana y divina, por hacerlo igual a Dios, usando el nombre exclusivo de Dios en el Antiguo Testamento de Señor o Yahweh. Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Esta sencilla declaración nos señala quién es Jesús y por qué se debe ser tan importante para nosotros. Carlos F.H. nos comenta, la creencia de la que le da a la confesión cristiana su carácter único, o sea que en Jesucristo habitaba corporalmente toda la deidad. Es un aspecto definitivo e integral de la enseñanza del Nuevo Testamento. Es algo afirmado y reiterado por los apóstoles, quienes eran los contemporáneos en los tiempos de Jesús. Entonces veamos qué tan importante es esto, ¿verdad? Jesús es Señor, Jesús es Dios. Él lo decía, sus discípulos lo decían y lo creían, ¿verdad? Juan el Bautista. Veamos qué es lo que decía este personaje bíblico, ¿verdad? Lucas 3:22 nos dice, y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como paloma. Luego vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Podemos ver en Juan 1:29 y 34 que Juan el Bautista proclamaba, he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Yo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Así que no podemos negar, rechazar o ignorar tanta evidencia, no solo de que Jesús fue histórico, como vimos en las clases pasadas, pero también no podemos negar de la evidencia que hay y que todos los que tuvieron un encuentro con Jesús o llegaron a escuchar de él, sabían quién es él o quién él decía ser. Jesús es Dios. Así que no se les olviden mandar las 3 frases claves a mi Messenger para que se les acredite la clase. No se les olvide haberle puesto presente en el chat y haberle dado like a esta clase para que sea parte de su acreditación. Me dio mucho gusto estar con ustedes, que sigamos disfrutando, buscando el corazón de Dios y aprendamos más de Él y que eso nos lleve a una mejor relación con Él. Nos vemos.